Hola amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Yo muy feliz de estar nuevamente en un nuevo capítulo del programa, de nuestro programa y de su programa Cultura con mayúscula. Una mirada, para darle una miradita a cómo está el desarrollo cultural de nuestra región, nuestra querida región de Antofagasta. Y de inmediato vamos a iniciar esta conversación con un invitado de lujo que nos acompaña en esta sesión de conversación, y él se llama Juan Antonio Rivera Orrego. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Juan Antonio igual que yo, pues Juan Antonio Colo, Juan Antonio Rivera. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Muy feliz, muy agradecido en primer lugar por la invitación, por la cordial invitación que me has hecho, y orgulloso de estar acá, además de honrado, porque es una linda oportunidad para mostrar lo bueno y lo malo de lo que uno hace. Por supuesto que sí, esa es la idea de todas maneras. Bueno, queridos amigos y amigas, Juan Antonio Rivera lo hemos invitado porque recientemente, hace pocos días atrás, se celebró aquí en esta región de Antofagasta, en nuestra ciudad, lo que fue la segunda versión de la Semana del Salitre. Y él, en esta parrilla de actividades que tuvimos de celebración, él lanzó su novela Los Calchillas. Aquí está. De muy buena factura, debe estar muy contento por esto, Juan Antonio. Absolutamente, sí, feliz. Es una feliz, novela ¿verdad? que se ve muy bonita, está muy bien hecha. Bueno, no voy a nombrar a quién editó, quién produjo esto, pero es una muy buena producción, digo. Los Calchillas, y ya vamos a comentar con Juan Antonio que nos cuente un poquito de esto. Bueno, esto fue, como digo, en el contexto de la Semana del Salitre, pero también tengo que contarles que él ha hecho muchas actividades previas, ha trabajado en el comercio, estudió asistencia social, ¿no? Servicio social en la universidad. Fue trabajador nació en Pedro de Valdivia, en La Pampa, después trabajó en Pedro de Valdivia, entonces hay toda una vivencia allí muy interesante. Y él de últimos tiempos se ha dedicado a escribir sobre La Pampa, y eso es lo que nos motiva hoy a conversar de cultura y de cultura pampina, o sea, la cultura salitrera que tanto nos importa. Juan Antonio, una pregunta básica, elemental. ¿Por qué te motiva a escribir ahora sobre temáticas de las salicheras? Entendiendo que tú como pampino obviamente estás muy empapado de estos temas, de estos cuentos, ¿no? Bueno, básicamente por dos aspectos se podría decir. Uno tiene que ver con la edad. Ya superé la línea de los 65, entonces estoy en una condición laboral pasiva. Por lo tanto, eso permite un lolo adulto, sí. Hacer lo que nos gusta hacer. Pues, o sea, hay otros que se dedican, no sé, pues, a estudiar, ¿no es cierto?, a lo mejor a leer. En el caso mío, toda la vida arrastré el interés por escribir, pero nunca lo podía hacer porque tenía una carga laboral que me impedía y cuando quería escribir no tenía las ganas, no tenía el tiempo, ni tenía el ánimo tampoco. Ni el ánimo, ni la capacidad física. Claro. Entonces, cuando se produce la pandemia, que en alguna medida fue bastante favorable desde este punto de vista. Hubo tiempo ahí. Hubo tiempo. No había qué hacer, como muchas personas, y me puse a escribir sobre cocina, que es uno de los temas que también me apasiona mucho. ¿Sí? Me gusta mucho la cocina. ¿Y cocina? Cocino, y creo cocinar muy bien. Mira, qué interesante. Cocino muy bien. He aprendido mucho con los años. Vengo de una familia de cocineros, cocineras pampinas. De hecho, tengo también un libro que se llama Las Bolivianas, entre paréntesis. Ahí volvemos a la pregunta. En ese libro, Las Bolivianas, hago un homenaje a las cocineras bolivianas que llegaron a Chile en los años del siglo pasado y que trabajaron en la y que trabajaron en las cocinerías de las salicheras, claro. Y que parte de lo que ellas hicieron plasmó nuestro recetario actual. O sea, mucha de la comida que nosotros hoy comemos, que la mayoría no lo sabe, tiene orígenes en estas cocineras que fueron muy trabajadoras, que trabajaban las 24 horas para 100, 200 personas. Entonces, en este libro, que también tiene una carga bastante ficticia, hago un homenaje a las cocineras bolivianas a partir de mi experiencia en la cocina. Oye, qué interesante ese dato, fíjate. Ahora me doy cuenta que tienes toda la razón del mundo, yo no me había percatado de eso, que efectivamente, yo viví en María Elena, conocí mucho lo que eran los ranchos, que íbamos de repente a curiosear por ahí o nos invitaban a algunas fiestitas,
Y yo, claro, yo veía a muchas señoras que eran extranjeras, ¿Sí? que eran extranjeras como bolivianas, peruanas quizás. Pero no me había percatado de la importancia que tuvieron ellas en nuestra dieta. Así es. Nuestra dieta, especialmente los trabajadores de las empresas, ¿no? Porque necesitaban una carga calórica mayor que sí. lo normal, porque ellos trabajaban todo. Y lo otro importante era que no habían gordos, no habían obesos. Entonces su comida, a pesar de ser criticada en algún aspecto, estaba muy bien equilibrada desde el punto de vista calórico y alimenticio, proteico. Mira, porque éramos todos delgados. Claro. Aparte, bueno, del trabajo que había que hacer, que era muy pesado. Claro, era muy pesado el trabajo, entonces necesitaban cierta alimentación especial. Bueno, volviendo a la pregunta. ¿Ya? Entonces, llega la pandemia y me pongo a escribir sobre cocina. Y vi una película que se llamaba Julia y Julia, Julia and Julie, donde una cocinera norteamericana, inspirada en Julia Child, que fue una cocinera que fue muy famosa, que fue la que hizo todos estos programas de televisión que después se pacificaron, Ya. ella partió con esto. Entonces ella trató de imitar a esta cocinera y hacía una receta diaria. Y la cocinaba. Entonces dije, yo voy a hacer lo mismo, voy a empezar a hacer un plato diario, voy a sacar fotografías, voy a hacer la receta y voy a hacer una hoja y la voy a publicar en el computador. Y así empecé, pues claro, me duró la inspiración como 20 platos. Después me empecé a aburrir, pero ahí quedó. Pero ahí me di cuenta que me gustaba mucho escribir y que llenaba una expectativa que yo tenía personal. Perfecto. Todos me decían, oye, hazme esta carta, oye, me podía ayudar con este currículum, colócame aquí este chamullito. Y todos decían, oye, que tienes habilidad para escribir. Y a partir de eso sentí que tenía habilidad. Perfecto. Y empecé a escribir. Perfecto. Antes de continuar, Juan, para que no se me quede en el tintero, tengo que también agradecer a nuestro auspiciador, a quien nos da la posibilidad de conversar toda la semana sobre varios temas de carácter cultural, que es lo que nos importa. En este caso, agradecer a Rescon Antofagasta, esta empresa que recicla lo que son los escombros, esta basura dura, y que les da, ¿no es cierto?, una nueva oportunidad a esos escombros. Así es que Rescon Antofagasta, muchas gracias por apoyarnos y auspiciarnos este programa. Dicho entonces, agradeciendo ya desde ya a Rescon, continuamos con la conversación con Juan Rivera. Entonces, tú me decías que esta idea, esta motivación por escribir nace desde allá, desde relacionado con la cocina, después la pandemia y hasta ahora, ¿no? Y así fue escribiendo, después salieron otras temáticas, empecé a leer más autores porque tampoco tenía tiempo para leer. Uno empieza a hacer, lo absorbe el trabajo y se da cuenta que va perdiendo las cosas más importantes de la vida. Claro. La crianza de tus hijos, yo tengo 3 hijas, y después una cuarta también, entonces las ves crecer parcialmente. Yeah. Entonces al final de cuentas tú percibes que parte de tu vida la has perdido en cosas que no eran tan importantes. Entonces, una de las cosas importantes era escribir. Y además de eso, volver a encontrarte contigo mismo. Porque empecé a escribir la historia de mi familia. Por supuesto. Como una forma de conocer la historia de mi familia. Hice una novela como de 200 páginas donde cuento la historia de mis abuelas, mis abuelos, y además que conocí la historia de mi familia, que fue extremadamente importante. ¿Y eso lo publicaste? Lo tengo publicado, tengo todos son borradores, no, tengo harto trabajo en borrador. Ya. Oye, Juan, tú tienes has escrito harto. Mucho. Has escrito tienes varias publicaciones que yo no sé si están publicadas todavía o si algunas están publicadas como esta última que recién conversábamos, pero lo interesante es que tú con estos escritos incluso te has ganado premios muy importantes. Sí. Empezando como yo decía antes, el año pasado, que en esto de la primera versión de la Semana del Salitre, se lanzó una versión de cuentos breves, de vivencias pampinas, y tú ganaste el primer lugar, ¿ah? con un relato de media página de una hoja de tamaño carta, porque esa era la condición. Tú escribiste algo muy bonito, por eso ganaste el primer lugar. Un pequeño relato dedicado a los calamorros. Los zapatos. Estos zapatos que usaban los pampinos y que a veces se encuentran ahí en pleno desierto, ya todos, ¿no es cierto?, ya todos rotos, chamuscados por el sol. Pero tú le dedicaste unas letras a eso y resultó muy bonita.
y aparte hace también recientemente te ganaste otro premio en Sí, Senama, ¿no? En el sí, Servicio Nacional del Adulto Mayor. Un concurso con ocasión de los 80 años de la recepción del Nobel por parte de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, que se están celebrando también los 80 años. Todavía se celebra, exacto, Sí, se va a celebrar todo este tiempo y todo este año prácticamente. Entonces ellos organizaron un concurso nacional de cuentos y para adultos mayores. Participé y tuve la suerte, el beneficio de haber ganado a nivel regional con un cuento que se llama Luzmira y Lastenia, que es la historia de dos homosexuales antofagastinos que viven en el centro de la ciudad y ya están mayores, adultos mayores. Ya. Y ellos hacen su vida en común, ya un poco como pareja, un poco como amigos, entendiendo de que nadie más los quiere en esta edad. Claro. Entonces se refleja en este cuento un poco la soledad que acompaña a las personas mayores, específicamente los grupos más disgregados de la sociedad, en el caso de los homosexuales. Ya. Y ellos leen a Gabriela porque Gabriela les recuerda ser madres. Ah, ok. Y escuchan a Elvis Presley y a Sandro porque se sienten mujeres, Claro. escuchando a... Y ahí pasan sus años y viven su vida y ese cuento resultó ganador regional. Ah, sí. Es un orgullo también. Sí, sí, sí. ¿De cuántas páginas? Eran hasta 6 páginas, si mal no recuerdo. Ah, sí. Hasta 6, así que ahí en Un cuento cortito. Sí, se plasmó toda la historia. Ya. Y está ambientado en Antofagasta con el centro de la ciudad, con La Vega, hasta la ida a los consultorios. ¿Y está con la condición de ser publicado? Fue publicado. Fue publicado. En este ejemplar que imprimió Senama a nivel nacional. Aquí está. Y ahí están Aquí los está. cuentos. Aquí están todos los cuentos Claro, que los ganadores participaron. a nivel regional. Bueno, y aquí está tu cuento, ¿no? Claro. ¿Qué se llama? Se llama Luzmira y Lastenia. Ahí te lo busco, si me permite, Juan Antonio. ¿Ah? Te lo busco ahí. Búscamelo para... Claro. para darle Te leo brevemente, por ejemplo, algún una capítulo. miradita. Claro. Ya. Déjame. Acá está, Luzmira y Lastenia. Ahí Ya. está. Esto es nuevo, esto está reciente entonces. Sí, Está- esto, el premio, la está premiación fue la calentito, semana pasada. Está calentito. Sí. Este es un concurso literario autobiográfico de personas mayores, año 2025, que está organizado por Senama, Servicio Nacional del Adulto Mayor, a nivel nacional. Y aquí nuestro invitado sacó el primer lugar a nivel regional. Así es. A nivel regional, con un cuento que se llama Luzmira y Lastenia. Él ya nos ha contado un poquito de qué se trata, ¿no? Bueno, esto es una muestra más de la importancia que tiene nuestro invitado, que ya se ha dedicado definitivamente, aparte de su trabajo diario, a escribir. Y pasemos a lo que a mí más me interesa, no porque no me interesa aquello, pero lo que más me interesa es esta novela que tú escribiste sobre los calchillas, a propósito de la Semana del Salitre, a propósito de la cultura salitrera. Cuéntanos a quienes nos ven y nos escuchan, Juan, ¿a qué se refieren los calchillas? Bueno, primeramente, los Calchillas fue un grupo de trabajadores que existió en la Pampa Salitrera, específicamente en Pedro de Valdivia, en los años 70. Ya. 70. Ellos eran un grupo de trabajadores que escapaban un poco al prototipo que nosotros tenemos hoy, a la idea que hoy tenemos de un trabajador contratista que anda con su casco, con sus gafas de seguridad, con sus zapatos adecuados, con su tenida. Ya. Ellos no, pues ellos andaban, voy a exagerar, con alpargata, con zapatos rotos, con sombrero en vez de casco, y hacían el trabajo sucio de la empresa. Entonces había un señor que tenía ese contrato y ese señor los contrataba a ellos y como parte de las condiciones laborales, él les daba comida. Pero ahí llegaban todos aquellos jóvenes, adultos, que no tenían cabida en los trabajos formales, donde le pedían currículum, los que tenían bajo nivel instruccional, baja educación, bajo estudio, qué sé yo, que obviamente no tenían especialidades, y hacían la pega sucia, o sea, hay un derrame, hay que sacar excremento, ese trabajo lo hacían ellos. Entonces, en esta novela ficticia aparecen dos jóvenes de Antofagasta que se van a trabajar a Pedro de Valdivia, y llegan a trabajar a la fonda, que era el restaurante donde ellos comían también. Sí. Coincidentemente se juntan ahí, ellos como cocineros y garzones, y ellos como clientes, y establecen una relación mutua. Bueno, estos dos jóvenes también son homosexuales. Mi primera etapa de escritura estuvo orientada a este sector. Y ellos un poco eso rescatar un poco y el respeto visibilizado, un poco visibilizado, justamente. Claro. Además en una cultura machista como la que teníamos en La Pampa. En La Pampa, ¿no? Además que permitía reflejar justamente eso, o sea, que allá, aún así, fíjate que había un respeto, a pesar de ser muy machista, ¿no es cierto?, y muy discriminadores con los homosexuales, había un respeto, se reflejaba. Entonces, en esta novela yo trato de cuento
hipotéticas relaciones sentimentales entre ellos, un homicidio que también ocurrió en su tiempo, claro que lo grafico de forma ficticia, Sí, sí. y al final es una historia de amor, y entre medio, con el pretexto de toda esta historia, se cuentan aspectos de la vida en Pedro Valdivia en los años 70, cómo eran los bailables populares, cómo era, qué sé yo, la biblioteca, por ejemplo, qué pensaba la gente, qué hacía la gente de ordinario, los paseos al río Loa, esas cositas están contadas entre medio, de una historia de amor que se produce entre uno de los Calchillas y uno de los homosexuales. Eso es básicamente la trama de esta novela. Interesante, ¿eh? Es Está muy bonita. Quienes la han leído me han dicho, me congratula mucho porque no son amigos míos. Parto por creerle que no son amigos míos. Claro, sí, esa opinión interesante, Claro, importante. muy Claro. interesante porque no la veo interesada. Claro. Entonces me han dicho, oye, no, lo empecé a leer y no paré de leer hasta que terminé. Y lo encontré muy entretenido, eso me produjo risa. Así que me alegro que tenga ese cariz el libro, porque es un poco lo que uno busca, que la persona se entretenga, aprenda y también conozca nuestra cultura. Claro que sí. Y esta novela, Juan, ¿se puede encontrar en el comercio? No, esa novela, a propósito, me hiciste acordar un tema muy importante. La Corporación Cultural Vivencias de La Pampa, de la cual tú eres presidente, es una organización sin fines de lucro que apoya a los escritores que tratamos temática salitrera. Y entre ellos me incluyo, con mucha humildad, porque en verdad suena como soberbio decir escritores. Yo todavía no me siento un escritor, Pero ya estamos en el camino. Aquí está la muestra, digamos. Esta organización acogió este libro, lo financió, ¿cierto?, con fondos de SQM de la municipalidad y obviamente permitió que se saliera al público en calidad de regalo, que es una cosa que a mí me agrada. Yeah. Yo creo mucho en la cultura gratis. Me van a criticar, me van a decir, oye, pero si también hay que ganar algo de plata. Obviamente, pero... Sí, pues eso no le va a gustar mucho a los... No le va a gustar mucho a los escritores, claro. claro. Pero en el caso mío, yo, a lo mejor, obviamente también uno tiene que pagarse su autoría, el trabajo mental, todo lo que es el trabajo intelectual. Pero bienvenido sea si una corporación lo imprime y lo regala, para que la gente lo pueda leer de manera... Y esto fue lo que hizo la Corporación Cultural Vivencias de La Pampa, de la cual tú eres presidente. Correcto. Perfecto, entonces la idea es que esto en un tiempo más, efectivamente, como dice nuestro invitado, esto se va a publicar, digamos, en mayor número, para que esté al alcance. Exacto, sí. Vamos a comenzar, por supuesto, distribuyéndolo en los colegios, porque uno de nuestros propósitos es que la cultura pampina también se conozca a nivel de los estudiantes, en fin, y este es una muy buena vía para comenzar a conocer a través de una novela ficticia, pero conocer lo que fue la Pampa salitrera, ¿no? Hay unos ejemplares a muy buen precio en la Feria Filsic, en el Mercurio de Antofagasta. Perfecto. Ahí están a muy buen precio, si alguien los quiere comprar, Perfecto. bienvenidos. O sea, se encuentra de alguna forma en la Feria Filsic. En la librería Filsic. La librería Filsic, justamente. Perfecto. Oye, y cuéntanos, a mí hay un relato que yo comentaba recién que a mí me encanta, que es tu novelita de media página El viejo calamorro. de hoja de tamaño carta, Los Calamorros. Cuéntanos un poquito eso, que es muy interesante, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho el tema de los calamorros. Empecé a investigar un poco de dónde venía calamorros. Es escalamorros. Nosotros en La Pampa le decíamos morro al cerro. Claro. Entonces yo supongo que calamorro venía de escalar el morro, subir al morro. Era el zapato adecuado, porque era un zapato bruto, ¿no es cierto? Un zapato macizo, muy grueso, tipo botín, ¿no? Es lo que hoy día conocemos por bototo de seguridad, claro, o zapato de seguridad. Entonces, siempre las personas que recorrían La Pampa, después que esta fue quedando, digamos, abandonada, entre comillas, ¿no es cierto? Se cerraron las oficinas, quedaban los basurales. Y los basurales pasaron a ser testimonios de lo que se usó en esa oficina. Entonces tú ibas al basural y encontrabas botellas de vino, botellas de remedio, botellas de bebida, vestuario, juguetes, que te reflejaban desde el punto de vista arqueológico, ¿cierto?, cómo se había vivido en esa oficina. Y un elemento recurrente que existe en todos y que a todos les gustaba además era el zapato, porque producto del el calamorro, producto del sol, del desierto, del viento y de la tierra, esto se achica, se deshidrata. El cuero. Y queda así un zapatito que en su momento fue así un zapato. Y además desde el punto de vista artístico es muy gráfico y es muy adecuado, no sé si será la palabra correcta. ¿Por qué? Porque resume en sí todo lo que pasó por él. O sea, cuando uno empieza a mirar ese zapato, ve las líneas, ¿no es cierto?, de las arruguitas que, como nosotros, que nos indican la vejez, la experiencia, los mismos zapatos,
los clavos porque tenían clavos, los clavos que se han salido, los cueros rotos, los cordones por ahí, incluso amarrados, otros desamarrados, pero hay toda una historia en torno a eso, como también lo debe haber en torno a alguna botella de vino, a lo mejor hay otro tipo de historia, pero las hay. Entonces, a partir de ahí me motivó porque sentí que eso reflejaba mucho, porque los pies fueron los que nos movieron, de lo que vivimos, todos los que vivimos en La Pampa. Sí. A partir de los pies, sí. Y su vestidura, que eran los zapatos. Además que esos calamorros, porque resulta algo curioso, estamos hablando de vivir en La Pampa, en el desierto de Atacama, sol 39, 40 grados, incluso más, 44, en el día, claro. En la noche mucho frío. Entonces uno veía a los trabajadores cuando pasaban a sus funciones, a la planta, como decíamos, y uno los veía así como abrigados, como muy protegidos, sí. Con unos calamorros, con ropa un poquito gruesa, con sombrero, con cosas de lana. Y claro, decía, pero ¿cómo era posible? Nosotros que estábamos chicos decíamos, pero ¿cómo? Con la calor que hace. Y claro, y eso era una forma de protección precisamente del sol. Así es, pues claro, porque no solamente abrigaba, también protegía. También protegía, claro. Y los calamorros, obviamente, con el trabajo que había, el suelo muy caliente, el calamorro era como una especie de que neutralizaba, ¿no es cierto?, que entrara todo este calor por los pies. Claro, ¿no? claro. Y el trabajador era muy usual. En los buques se llamaban María Elena, pero al día se llamaban los pasajes, le llamaban, ¿no? Donde vivía el personal soltero. ¿No le llamaban los buques también? No, los buques le llamaban en María Elena y pasajes. ¿Por qué razón? Tenían diferentes nombres, no tengo idea. Pero los obreros solteros que vivían en los pasajes o en los buques, ellos cuando llegaban de su trabajo se sacaban sus zapatos y lo colgaban. Claro. Lo colgaban en un clavito, ahí lo dejaban como ventilando, no sé. Y también yo esas escenas las vi cuando era niño. Yeah. Porque uno pasaba por ahí y veía los zapatos colgados, los calamorros. Y también me inspiró, por eso que en alguna parte... Bueno, en alguna parte de tu relato dice... Los dejé colgados. Que estaba colgado. Claro, y después alguien los sacó de ahí, se los llevó, el abandono, los tiró por la pampa. Claro. ¿Quién sabe cómo llegaron ahí? Bueno, yo en una oportunidad, en una actividad en la que estuvimos juntos, yo hice una rememoranza, porque este cuento a mí me motiva mucho, me emociona mucho además, ¿no? Y por eso ganó el primer lugar además en este primer concurso de cuentos breves. Porque lo que yo decía, verlo desde el punto de vista humano, ¿quién calzó esos calamorros? Claro, que no sabemos quién fue, que ya debe estar desaparecido quizás mucho tiempo, a lo mejor no. Pero ese calamorro, que es un objeto, que es una cosa de cuero, que está así achurrucado por el sol, viejo, arrugado, como decías tú, pero alguien calzó esos calamorros. Entonces hay toda una historia humana. Ahí. Fíjate que el otro día tuve la oportunidad de ir a una exposición que está haciendo Fundación Minera Escondida, ¿ya? En uno de sus salones, relacionada con dos jóvenes pintores. ¿Ya? Entonces ellos hacen sus pinturas costa, desierto y cordillera. Y la pintora, la señorita, la artista plástica, ¿sí? Tiene un cuadro que son un par de calamorros. Entonces alguien me pidió el cuento y se lo llevó a ella. Y ella comentó que lo mismo que estaba escrito en el cuento de los calamorros es lo que ella trató de graficar en la pintura. Y efectivamente, tú miras la pintura y colocas el cuento al lado, es como dos hermanos que se encontraron. Maravilloso. Imagínate, 50, 60 años, a lo mejor 100 años después, se encontró un cuadro con una imagen, un texto habla de una imagen, se juntan, es una cosa muy maravillosa desde el punto de vista emocional. Está lo visual, uno ve ve la pintura del calamorro allí pintado, pero al mismo tiempo ve el relato de lo que podría ser la vida de esos calamorros, ¿no? Claro, muy lindo. Qué lindo, ¿eh? Bonito. Bueno, a lo mejor a una persona común, normal, a lo mejor no le va a llamar la atención, pero tú te detienes, tal como lo hiciste tú te detienes a pensar en toda la historia que hay tras eso. No solamente hay historia, ¿eh? Hay cultura, hay valores, hay creencias, hay amistad, hay odio, hay rencillas. Por eso, claro. Hay una serie de cosas que conforman nuestra cultura. Claro. Están ahí en un trozo de cuero achurrascado, como decías muy bien tú, achurrascado, ¿de dónde viene la palabra? Achurrascado. Sí, como me recuerdo una palabra pampina, achurrascado. ¿Sí, no? Y está todo ahí condensado, en una imagen, o en un texto. Sí. Que es un poco lo mismo que tú tratas, entiendo, tratas de hacer en tu escrito, ¿no? Y una de las cosas que me mueve, Juan Antonio, es el tratar
de preservar algunos valores o elementos de la cultura de la Pampa. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la amistad. Fundamental. Allá la amistad, y creo que en muchas partes de Chile igual, tenía un peso importante. Sí. O sea, allá existía el compadre. Yo me acuerdo... Amigos. El amigo. Yo me acuerdo, como las casas estaban divididas por calaminas, tú escuchabas permanentemente las peleas del vecino o las reconciliaciones del vecino, todo se escuchaba. Y si tú vivías en una casa y el vecino estaba hablando, esto lo vivía, lo vi. Tengo un problema, vieja, le decía el marido a la señora. ¿Qué problema tiene? Tenemos que pagar, voy a inventar, la cuota del auto. Estoy inventando. Vaya, ¿por qué tienes problema? Porque no me pagaron el bono que me tenían que pagar. Esto es invento, porque esos años no había ni bono ni cosas de ese tipo. Y el vecino que estaba escuchando golpeaba la puerta de su vecino y decía, vecino, perdone, ahí tiene 300.000 pesos para que pague la cuota. Y el vecino decía, pero vecino, por favor, ocúpelo, por favor. Y si él tenía la ocurrencia de ir a devolverlo, el vecino le decía, no, pues, no me lo devuelva. A esos niveles llegaba la amistad de los ciudadanos. Entonces son cosas que por eso yo entiendo que esta gente, nosotros, ¿cierto?, los que fuimos pampinos, lloramos cuando recordamos nuestra Pampa. Sí, claro. O nos emocionamos tanto, porque vivimos situaciones que sobrepasan la relación normal. Y eso fue a causa de todo un conjunto de elementos que conformaban la cultura que nos permitieron ser como hoy día somos. La amistad, volviendo al tema. Sí, sí. Desde ese punto de vista, Juan, esta es una pregunta que yo me hago, porque yo personalmente divulgo mucho lo que es la cultura pampina, englobando ahí todo lo que, porque puede ser cultura pampina, cultura salitrera, cultura nortina, cultura tacameña, quizás porque por el desierto de Atacama, pero se engloba como cultura pampina por el hecho de vivir en la Pampa, en esta extensión territorial tan seca, pero al mismo tiempo con mucha vida, como nos decía el doctor ¿cómo se llama? El que nos hizo el doctor Chong. Chong. El doctor Chong. Decía, hay mucha vida. La Pampa tacameña, el desierto de Atacama, no es un desierto. O sea, sí es un desierto, pero no es un desierto muerto. Es un desierto que tiene mucha vida y nos demostró. Yo quedé impresionado, sabiéndolo, pero al mismo tiempo escucharlo de una persona tan connotada y tan sabia como el doctor Chong me causó mucha emoción también. Bueno, esta cultura pampina que yo me ufano de señalar que existe y que debe ser parte de nuestra entidad, tú como escritor ahora, como un trabajador de la Pampa, como persona, ¿tú sientes que existe? ¿Tú crees que existe la cultura pampina? Mira, si nosotros definimos Pampa como la llanura, la gran extensión, ¿no es cierto?, que comienza en Arica, debe terminar por ahí por Copiapó, ¿sí?, y salitrera, lo que se vincula a la producción de salitre, tenemos la Pampa salitrera. Claro. Pero la Pampa es mucho más que salitre, ¿cierto? También está la costa, está la cordillera, están nuestros hermanos de los Andes, ¿no es cierto?, los amigos de Chuquicamata, etcétera, no solo los pueblos originarios. Los pueblos originarios, porque tendemos a circunscribir la cultura salitrera solamente como las oficinas salicheras de los cantones que existieron en su periodo, etcétera. Pero yo creo que sí existe una cultura, tal vez no está rescatada como tal. ¿Por qué te argumento esto? Voy a poner un ejemplo un poco burdo. Los indios Sioux en Estados Unidos, ¿cierto?, tenían su cultura, que era empezaba acá y terminaba acá. Pero ellos tenían su tótem, tenían sus dioses, su cosmovisión del mundo, tenían sus valores, sus principios, su forma de vivir, su comida y todo. Su comida y todo su forma de vestirse, su forma de construir las casas, claro. Pero era una cultura. Y la cultura salitrera es mucho más amplia que esa. Entonces, eso un poco atenta contra la conformación de la cultura, porque son muchos los elementos que intervienen. Pero cultura hay. Cultura como tal, cultura pampina hay. ¿Qué es lo que falta? Falta a lo mejor condensar los elementos de esa cultura. O sea, todas las variables... Disculpa. Todas las variables e indicadores... Yo me olvidé decir que aquí tiene que apagar... Se me fue, perdón. Perdón. Está bien. Perdí la idea. Bueno, a lo mejor lo que falta es un estudio macro, ¿cierto?, que condense todas las variables que intervienen dentro de la cultura y todos los indicadores, ¿no es cierto? Por ejemplo, religión. ¿Cómo funcionaba la religión? ¿Cómo funcionaba el tema de la vivienda?
el tema, la historia de los agregados, cuando al comienzo tú estabas recién casado, claro. Toda esa historia, y van conformando relaciones, y las relaciones van conformando la cultura. Después, fíjate que teníamos nosotros estadios de fútbol que tenían iluminación artificial mucho antes que el Estadio Nacional. Exactamente. Entonces, eso te hace formar a una persona de forma distinta. Tu padre entraba a trabajar no con el temor de que lo iban a despedir en una semana más. Por lo tanto, no podía comprarse un auto ni podía comprarse una bicicleta. ¿Por qué? Porque no sabía, como ocurre hoy día, que tú no sabes si el contrato es indefinido o es de plazo fijo. Tu padre entraba a trabajar y él iba a jubilar en ese trabajo. Y eso te permite formar una familia, porque le vas a dar estabilidad a tus hijos, a tu señora. Y esa estabilidad se manifiesta con un cariño, con un respeto, el respeto por el vecino. Pasábamos a ser toda una gran familia. Entonces, yo creo que hay una cultura, que a lo mejor falta el estudio que determine cuáles son los elementos. Ir definiendo exactamente. Más indicadores que realmente todos los indicadores. vayan esto era así. Vayan demostrando que efectivamente y aquí está el conjunto. Hay una cultura salitrera de acuerdo correcto a la forma de vivir, la forma de la fe, la religión, en fin. A propósito que como culminamos la Semana de Salitre con una misa que yo señalaba en esa oportunidad que la iglesia también, digamos, la confesión católica, que era la que teníamos en La Pampa, también ellos jugaron un papel muy importante. Fíjate que al respecto, muy importante el papel de la iglesia, especialmente en los años 60, cuando asume el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Esto no es una defensa del gobierno de Eduardo Frei Montalva, sino que es un comentario social. Parte de la historia. Claro. Ellos con la acción católica, que era una forma, ¿no es cierto?, de orientar a los hombres especialmente, empezaron a juntar a los matrimonios. Entonces, en Pedro Valdivia había 5 sacerdotes. Entonces, que era una cantidad bastante grande para un poblado tan pequeño. Mucho, y eran españoles, claro. Y eran tipos muy doctos, muy cultos. Claro. Y además con un manejo psicológico de la situación muy especial, donde si el marido golpeaba a su mujer, porque todos la golpeaban, él también la golpeaba por seguir la moda, por decirlo de alguna forma, el cura iba a buscar al hombre, conversaba con él y lo llevaba de una forma tremendamente educativa y lo sacaba de esa condición subcultural para transformarlo en un marido positivo, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, en el gobierno de Frei se empieza a producir el tema de los centros de madre, ¿cierto? Y los centros de madre fueron re importantes. ¿Por qué razón? Porque educaron a las mujeres para empezar a sentirse útiles. Exacto. Ya no era la señora que estaba encerrada en su casa esperando que el marido llegara para servir el almuerzo. O sea, le dieron un espacio a la mujer. Una mujer que se dedicaba 100% a la casa, a atender a los hijos. Claro. Familias de muchos hijos. Y empezó a crecer la mujer. Entonces ahí la mujer también tenía un espacio para él. Yo en ese sentido reconozco que, sin yo tener una confesión religiosa determinada, reconozco que la iglesia jugó un papel muy importante en la conformación de estos valores, como dices tú, el valor de la amistad, el valor de la fraternidad, de la solidaridad. Y había también iglesias evangélicas, sí, también me acuerdo que habían también iglesias evangélicas, que también jugaban su rol en la población, ¿no? Así que yo creo que una de las tareas que tenemos nosotros, que somos, no digo gestores culturales porque suena mucho, pero agentes de cambio que podemos transformarnos, es tratar de apuntar a lo mejor a eso, a hacer un estudio o buscar la forma de que las universidades, porque las universidades igual tienen harto apoyo. Aquí tenemos la fortuna de contar con universidades que tienen carreras de pedagogía, de periodismo, de no sociología, pero servicio social, donde nos pueden ayudar a hacer un estudio a lo mejor acabado como parte de los seminarios de título y cosas así. Bueno, tú también, pues. El otro día tuvimos aquí a un invitado, a Patricio Espejo. Lo escuché. Que estuvo invitado por la corporación a esta Semana de Salitre, y él fue un elemento un aporte muy importante, porque él es investigador. Sí. Y él antes de escribir sus libros, él los investiga muchísimo. Mucho. Es un hombre muy docto. Entonces, él la verdad es que es un gran aporte para afianzar, para reconfirmar que efectivamente existe una cultura salitrera. Y él, tal como dices tú muy bien, él es un hombre de investigación y hace un muy buen trabajo, un trabajo extraordinario. Yo soy más escritor de cuentos. A través de los cuentos coloco algunas cosas de las que pasaron para formarnos alguna idea, los que no tienen la idea de cómo fueron las cosas allá. Pero hay mucha gente como Espejo, Lupín, que son personas que tienen tremendo que aportar a la historia y cultura salitrera. En la parte más, digamos, estamos más basados en lo científico, claro, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Oye, sí, muy interesante. Oye, Juan, ¿y qué otro
dejando un poquito esto ¿Ya? de lado, ¿qué otra publicación referida a todo al elemento Pampa tiene, aparte de esto? Bueno, he centrado mi trabajo literario en La Pampa. Perfecto. Y una de las... Esta es una autoedición, la hice yo. ¿Y por qué la hice? Porque... Amor de Remolino. Amor de Remolino. La hice porque la imprimí, porque es barato imprimir, no es caro. Además, es una forma fácil de revisar para mí. Ya. Cuando está impreso, me resulta más cómodo revisar así que en el computador. Ya, y esto se llama Amor de Remolino. Amor de Remolino. Estoy pensando en el remolino. El remolino de Ya, arroz. cuéntanos un poquito de esto. Te cuento brevemente. Esta es la historia de un niño que estaba fuera de su casa en verano, sin nada que hacer, esperando que los amigos de la patota lo pasaran a buscar para la piscina. Claro. Y en eso se atraviesa una niña muy bonita y él la queda mirando y justo coincide el cruce de la niña por la mitad de la cuadra o la corrida, como le llamábamos ¿Sí? allá, con un remolino. Ah. Y él dice, el remolino la va a atacar, maldito remolino. Y queda mirando a la niña y la niña efectivamente se protege el vestido para que no se le levantara con el viento y baja la cabeza y cierra los ojos y queda en medio del remolino. Y él, haciéndose un galán, un caballero medieval, corre a sacar a la niña del remolino, la saca y se la lleva a la vereda y bajo la sombrilla de las casas la protege abrazado y se da cuenta que nunca había abrazado a una mujer, si era niño. Entonces siente a la niña abrazada así, Siente el contacto físico. siente el contacto físico y el olor del pelo. Entonces el olor olía a flores. Entonces él dice, pero yo nunca he olido flores, y yo las únicas flores que conozco son las flores de papel y de lata que hay en el cementerio, y eso no tiene olor. Así deben oler las flores. Entonces a partir de ahí él se enamora de la niña, a causa del remolino. Bueno, claro, ¿quién no, pues? ¿Quién no? Claro. Y la niña se le pierde, pues. Entonces empezó a ir a la pulpería, empieza a ir a la plaza, porque era verano, empieza a ir a la plaza, y nunca vio a la niña, hasta que encuentra a la niña. Y él en el intertanto, él sueña cómo va a ser el reencuentro. Nada. Bueno, para hacerte breve el cuento, pasa toda una historia muy linda la historia que viven los dos en ese verano. Después la niña, no voy a hacer un spoiler, pero la novela está contada desde el punto de vista de un adulto mayor. Es un adulto mayor que rememora su infancia. Ah, ya. O sea, ese adulto mayor fue ese niño. Fue ese niño. Sí. Y él tiene Alzheimer, porque él tiene más de 70 años. Entonces, lo último que recuerda él fue cuando tenía 40 años, que era profesor, también un normalista. Él viaja a Pedro de Valdivia a ver esto que vivió, todavía no le daba el Alzheimer. Y ahí él recuerda este hecho. Y después vuelve y se produce ahí unos desfases entre adultos de 40, hombres de 70, niños, un poco jugando con el tema del Alzheimer. Que una cosa recurrente también es mucho. Esa historia, por eso que es Amor de Remolino. Y el remolino juega un papel importante, ¿eh? Eso. Porque Eso. su cabeza es un remolino de emociones, de cuentos y de historias. Nada. Que se relaciona con el remolino que Claro. teníamos permanentemente ahí en La Pampa. Claro, Porque claro, a partir hacían estos cambios de temperatura y Exacto. como esto era puro polvo, entonces polvadera. esto levantaba polvo y claro, era así como ¿cómo le llaman a esto? Como, Una tormenta, un una tornado. Exacto, como un mini tornado, como un tornado que conocemos a nivel mundial. Claro. Bueno, este era un tornado pero de tierra, de polvo. tierra, claro. Y que era muy usual en La Pampa. Muy usual. Y nosotros cuando éramos niños nos gustaba meternos al medio, porque el que se metía al medio era el más choro, el Claro, choro de la claro, patota. claro, y además le veíamos, Hernán Rivera dice, le veíamos la cara al diablo. Sí, Nosotros sí, decíamos... Otros le decían la cola del la diablo. cola del ¿no? diablo, La claro. cola del diablo, sí, también era llamado la cola del diablo. Así que era el remolino es un personaje importante en nuestras vidas infantiles. Oye, pero por lo que tú me estás contando, es un cuento muy bonito. Es muy lindo. ¿Y no lo has publicado? Estaba preocupado de los calchillas, pero ahora, como te digo, lo imprimí autoedición, lo hice yo mismo, gasté unas luquitas ahí para hacerlo, porque me resulta fácil leerlo y pasarlo a algunos conocidos Ya. para que me digan, oye, a todos les ha gustado. Y, No, está muy bien, muy bonito. y Con un lo toque que cuentas final se tú da- la historia y hacer este contraste entre el niño y el adulto mayor que Claro. ya está con Alzheimer y que él recuerda este episodio, es realmente interesante. O sea, Claro. y también un poco reivindica al adulto mayor, pampino, Exactamente. que Es otro personaje. que ya no estamos, Fallado. estamos ya yendo Claro. en un tiempo más, ¿no? Y entre medio, ahí una de las cosas importantes que tiene esa novela es que incorpora a Vergara. La oficina ya. de José Francisco Vergara, a mí me gusta mucho la oficina de Vergara, Ya. porque tuve la suerte de que mi abuelo era panadero en la oficina de José Francisco Vergara. Entonces yo los días, domingo en la mañana, me iba a Vergara, Tú viajabas de Pedro en la micro, de claro. Pedro Valdivia Y la a pasaba muy bien en Vergara. Vergara, porque era como turista, estaba a 15 Claro, kilómetros. esos eran nuestros paseos. Nuestros paseos. Y los días domingos me venía en el camión del pan.
Mi abuelo me subía rica el pan y me mandaba a Pedro Valdivia. Y eran mis paseos de fines de semana. Sí. Y de verano. Sí. Si no éramos de ir de vacaciones a Miami. Claro. Eso era. Claro que sí. Felices con eso. O cuando los que veníamos, los que estudiábamos a Antofagasta y nos íbamos de vacaciones a La Pampa, a nuestras familias, a nuestras casas, porque era la forma de estar comunicados y porque además la pasábamos muy bien. Muy bien, los veranos eran espectaculares. Claro, exactamente. Ahí uno aprovechaba de conocer Las niñas. mucha gente, aprovechaba de conocer chiquillos, los primeros romances. Pololear, claro. Era realmente una época muy maravillosa. Y aparte de esto, a mí me resulta que esto va a tener mucho éxito por lo que tú me estás contando, ¿no? Ojalá. Bueno, estoy trabajando esto que hay que afinarlo, ¿no es cierto?, los detalles, los últimos. ¿Ya? Te contaba el tema de las bolivianas que está terminado. Sí, eso también va a ser muy interesante. Y el que estoy trabajando ahora, que quiero cambiar un poco la figura, porque estaba conversando con el señor que trabajamos en la imprenta, que es justamente con la gente del Mercurio, cambiar la estructura, porque queremos hacer, es una novela que se llama Los Mentirosos. Yeah. Y esa novela narra episodios que ocurren en el pueblo Las Bombas. Las Bombas fue un pueblito que se formó alrededor de Pedro de Valdivia, en las orillas de Pedro de Valdivia. Cuando empieza la construcción de los señores Guggenheim en Pedro de Valdivia, después de 4 años de haber construido María Elena, el 26, ellos traían un nuevo modelo de construcción, un nuevo modelo de sociedad, ¿cierto?, donde estaba todo dentro del barrio. Sí, claro. Había iglesia, había registro civil, había un hospital, escuela, estaba todo dentro. Y como ocurre en todo el mundo, igual ocurre en Antofagasta con las tomas, ¿no es cierto?, donde hay un pueblo de desarrollo, se instala alrededor una toma. Entonces, el pueblo de La Fumba en el fondo fue una toma, por decirlo en palabras de hoy día. Yeah. Y se instalan ahí una serie de ciudadanos que venían con la intención de entrar a trabajar a Pedro de Valdivia. Primero en la construcción y después en la industria. En la planta, claro. Pero el problema que había era que, según veo yo la cosa a la luz de los años, un poco lucubrando, sacando conclusiones de los informes de los historiadores que han trabajado sobre estos temas, es que la empresa tenía sus contactos con los enganchadores. Entonces ellos tenían la gente contratada que salían del sur y las últimas vacantes que podían quedar, que eran para ellos, eran las menos, los que estaban en la toma que estaba cercana. Y este pueblo se instaló alrededor de 7 kilómetros distante de Pedro Valdivia, donde está actualmente la estación de trenes de Pedro Valdivia. Ya no queda nada allá. Y resulta que la compañía empieza a sacarlo, porque se empiezan a producir una serie de desórdenes ahí, porque ahí estaba todo, ahí no había policía, no había hospital, no había escuela. Un poquito pueblo Far West. Pueblos Far West. Le llamaban pueblos libres porque no dependían de una estructura jerárquica. Exacto, claro. Y se produce una serie de desórdenes, entonces empiezan a meter presos porque había el consumo de alcohol, había prostíbulos clandestinos, etcétera, etcétera, y deciden expulsar a la gente. Y la gente, como no salía, dicen, o salen, porque esto lo vamos a quemar. Y yo invento una trama a partir de 5 jóvenes que se van a vivir a este pueblo para entrar a trabajar a la compañía, y ellos, para entretenerse, empiezan a contar mentiras. ¿Por qué contar mentiras? Porque el contar mentiras es una especialidad muy usada en La Pampa. Había verdaderos profesionales de la mentira que te contaban mentiras entretenidísimas. Entonces, esas mentiras, que yo también fui escuchando en alguna oportunidad, más otras inventadas, son parte del relato que matiza esta historia, que es historia, el cuento de las bombas. Entonces estábamos pensando en hacerlo cómic, hacerlo con formato de cómic, no hacerlo en formato de libro, para hacerlo llegar a los jóvenes, que tienen mayor aceptación a ese tipo de documentos, que el libro no son muy buenos para leer. Claro. Así que ahí estamos pensando cómo hacerlo. Yo tengo algunos planes, me gustaría hacerlo con niños, a mí, que los niños dibujaran. Lo que ellos vean, no importa que el dibujo sea de mala calidad, pero que el niño dibuja, pero hay que ver si la temática se adapta a los niños. Es un poco hay que buscar la forma. Mira. Esa es otra novela que se llama esta la estoy trabajando. Que también está situado en La Pampa. En La Pampa, ¿no? Un poco la temática que estoy abordando ahí. Ya. Qué bueno. No, tienes otra producción más, ¿no? Tengo hartos, pero como te digo, cosas que están ahí nada más, cuentos chicos, cuentos breves, las historias del fútbol, que era el fútbol recurrente en La Pampa. Tengo hartas cositas, todas sin calidad de ¿Cómo fue tu vida, Juan Rivera, fue muy agradable en La Pampa? Mi padre, porque tú naciste en Pedro Yo nací en Pedro de Valdivia, claro, en el año 58. Estuve en Pedro de Valdivia hasta octavo, en esos años no había liceo, después al año siguiente empezó el liceo ya formalmente, y nosotros nos veníamos a estudiar a Antofagasta, en el caso mío el liceo de hombres. Ahí tuve la suerte de estudiar con mucha gente conocida, Antonio Escarmeta, qué sé yo, los Illapos, gente con mucho
Alejandro Guillé, que pasaron por este liceo. Tú tuviste Claro. ese tipo de compañeros ahí. Imagínate, más que tenerlos uno en la calidad de personas que se formaban. En el entorno. Claro, qué interesante. Bueno, y en Pedro Valdivia éramos muy felices, porque teníamos, como te decía recién, tu padre trabajaba hasta morir, por decirlo de alguna forma, Sí. porque no tenía el apremio de que el día de mañana lo iban a despedir, o sea, bastaba que cumpliera con lo que tenía convenido nomás, y nosotros íbamos a tener ahí todas las facilidades que daba la empresa, te daban la casa, la luz, el agua. Yo soy convencido de que lo que los Guggenheim hicieron en su tiempo, tiene un legado más allá, que trasciende mucho más allá de lo que la historia ha dicho sobre ellos. Yo no creo que hayan sido abusivos ni explotadores, fíjate, al contrario, cambiaron la percepción que había de la relación empleado-patrón. Hasta antes de ello, todo eran matanzas, una huelga, otra huelga, le tiraban el ejército, le tiraban la policía a los obreros, los mataban en cantidades astronómicas de gente, y con ello, indudablemente que tienen que haber habido algunos problemas de orden sindical, como todo tipo de relación. Pero lo que ellos aportaron me parece que fue muy valioso. Y no hay que olvidar que no solamente nos aportaron la vivienda para vivir dignamente, ¿no es cierto?, la escuela para nuestros hijos, el hospital que era gratuito, etcétera, etcétera, la luz, el agua, todo gratuito, sino que además hoy día Chile vive de lo que ellos hicieron. O sea, ellos explotaron el salitre de forma tan beneficiosa, aun cuando fueron afectados por el salitre artificial, que hasta el día de hoy nosotros lucramos de ese trabajo. Y somos el resultado de esa historia. Tú y yo, que nos consideramos personas de bien, y mucho más, ¿no es cierto? Entonces creo que hay una deuda con los Guggenheim. Fíjate, si bien es cierto, vinieron a hacer negocio, pero su negocio fue mucho más importante que el negocio en sí, lo que hicieron más allá. Nuestra historia, la que estamos hablando hoy día. Es interesante ese punto de vista que tú Yo lo encuentro, estás fíjate, comentando, fíjate, ¿no? Por primera vez Porque hasta hoy lo siempre han escucho. sido los gringos, y se asociaba Claro. a gringos en circunstancias que los gringos nos dieron mucho más de lo que ha dado cualquier gobierno chileno. Fíjate, curiosamente. Pedro Aguirre Cerda, un gobierno extraordinario, Balmaceda, un gobierno extraordinario, pero también le poníamos nosotros mismos las limitaciones. Estos gringos hicieron tanto como ellos sin tener otro interés que fuera el legítimo interés de ganar su dinero, así, por algo invertían. Pero creo que tienen tenemos con ellos una deuda que pasa por esto, lo que somos hoy nosotros, y lo que fuimos, y donde vivimos, la tranquilidad que tuvimos. Puede ser que ellos, nosotros tengamos una deuda con ellos, pero ¿no será también que ellos también tienen una deuda Es con una cosa nosotros? mutua, sí, exactamente, es una cosa mutua. Ellos también lucraron harto, se enriquecieron, ¿no es cierto? Hoy día son personajes a nivel mundial tan dedicados al arte, Claro. a fomentar el arte, apoyar el arte. Pero como te digo, se produjo una relación bastante mutua, o sea, en la que todos salimos beneficiados. Sí, sí. Que deben haber habido problemas de orden sindical, tienen que haberlos habido, ¿no es cierto? Como todo tipo de relación, pero no tanto como había antes de ellos. Sí. Tú tienes una mirada bastante positiva Más positiva, de fíjate que esa vida. Mm. Claro, porque nosotros nosotros fuimos muy felices en La Pampa, ¿no? En ese contexto de desierto, de calor, de frío, de mucha carencia, pero los recuerdos son siempre Son positivos. de bienestar, Claro. digamos. Nos faltaba a lo mejor un pantalón, una camisa, pero no nos faltaba la comida en la mesa. Y según Patricio Espejo, eso tiene que ver, a propósito de estas culturas, él decía que eso tiene que ver un poco con estos empresarios, ¿no? Que se instalaban aquí, formaban los campamentos, pero todo eso era planificado. Claro. O sea, no era una cosa al azar que llegaran aquí y se formaba el campamento, no, todo estaba planificado para que aquí vivieran este tipo de trabajadores, y tenía la escuela y ponía, o sea, con una mirada social muy prioritaria, ¿no? Y eso la historia, como tú decías antes, no se ha encargado de equilibrarla. de connotarlo, quizás, Claro. ¿no? Amén de las curiosidades que pueden haber en torno a cómo se administraba la empresa, Claro. a cómo habían ciertas diferencias sociales al interior, etcétera. Porque yo recuerdo y tengo muy marcado, por ejemplo, al ir a la piscina teníamos que ir a la piscina los obreros, Los porque empleados. existía la de los empleados Claro. y lo del americano, y uno no podía ir a la del americano ni de los empleados. Exactamente. Tenía que ir a la oficina de obreros. Eso era una especie como de discriminación social, ¿no? Claro. Pero como éramos chicos no connotábamos
respecto a eso, porque al final de cuentas nos importaba más pasarla bien, digamos. Pero fíjate que tú tienes toda la razón del mundo. Existía una discriminación estructural desde el punto de vista socioeconómico. O sea, el que ganaba más tenía mejores beneficios y mejores regalías. Pero es lo mismo que existe hoy. Si tú te fijas, hoy día existe lo mismo. O sea, el pobre hoy día no tiene acceso a la salud como si la tiene el rico, ¿cierto? Claro. Puede acceder a un beneficio. Y lo mismo, la educación mejor está probado, ¿no es cierto?, por estadísticas e investigaciones, es la privada versus la educación pública. Claro. Entonces, en el fondo es lo mismo, con la diferencia que hoy día ocurre en Chile y entre chilenos, que considero que es un poquito más injusto, que por último estos gringos venían a ganar plata. Pues. No, claro que sí, claro que sí. Oye, es muy interesante la conversación que estamos teniendo, gracias a Rescom, que nos permite juntarnos semanalmente a estas conversaciones que esperamos continúen en su casa, amigos y amigas. Ahí a lo mejor ya están preparando lo que decíamos nosotros en La Pampa a las 11. Las 11. O ya pasó las 11, que era el té de las 5 de la tarde, o la cena. Las 11 comidas. Las 11 comidas, ¿no? Que era tipo 7, 7 de la tarde, por ahí. Bueno, si están en eso, súper bien que a lo mejor continúen con esta conversación, y más aún si tienen alguna relación con la Pampa, esta tan querida Pampa que nos emociona, que nos hace quererla, que nos hace recordarla, amén de todas las otras consideraciones que puedan existir, pero que efectivamente da la posibilidad de que desde allí se torna una identidad, es propia de los pampinos, y que queremos compartir obviamente con otros vecinos de Antofagasta que llegaron de otros lares, digamos, pero que conozcan que aquí esta región tiene mucho espacio para entender lo que significa la cultura pampina. Y en eso estamos conversando con Juan Rivera Orrego, que ahora ya a esta altura ya es un escritor porque ya tiene varios libros. Hay algunos escritores que tienen un libro y así dicen escritores. Claro. Ya tú tienes varias producciones, por lo tanto ya eres un escritor. Muchas gracias. Ya Muchas gracias. Trataremos de no defraudar. En propiedad, sí. Ahora falta el bestseller. El bestseller, claro, darle el palo ahí el Reina Isabel cantaba ranchera, te falta. Claro, el de uno, claro. Podría ser podría ser, fíjate, le tengo mucha fe a este amor. Sí, es bonita la historia. De Remolino, porque es muy bonita la historia. Y ocurre en un contexto de Pampa, claro, de una oficina de salitrera. Y realidades de niños y de adultos. Claro que sí. Oye, qué interesante. Bueno, y hacer también de estos objetos, ¿no? Como los calamorros, hacer de ello todo también una historia. Una historia. Fíjate que me hiciste acordar de algo. ¿Cómo ha ido cambiando? Porque somos más educados que hace unos años atrás. Pues. Cuando nosotros nos portábamos mal, ¿cómo nos decían? Porro. Sosiégate, pergenio de moledera. Claro. Sosiégate, pergenio de moledera. Claro. Entonces, sosiégate, ¿de dónde vendrá? Pergenio de moledera. Claro. Quédate tranquilo, cabrón, porquería. Quédate tranquilo, caro. ¿Cómo era? De porquería, cabrón. Claro, cabro de porquería. Claro, una serie de. Todas esas cositas. Pergenio era como el cabros chicos. Claro, son cosas que son. Claro. La maleta. Era como el vocabulario. El vocabulario pampino, ¿no? Claro. Eso también es parte de nuestra cultura. En muchos libros aparecen, después de la bibliografía, aparece el léxico. A mí se me sale en mi casa a esta altura, mi señora que no es de esta onda, de repente me. ¿Y eso? ¿Y eso de dónde? ¿Dónde lo sacaste? Y tengo que explicarle, es que esto lo hablábamos ya claro. en María Elena, en La Pampa, le decía. Esto es una forma de comunicar. Y nos entendíamos. Claro, el paletó. El paletó, la maleta. ¿Cómo era? El jersey. El jersey, claro. La chomba. La chomba, claro. Colócate chomba. Sí. No salgáis mojados. No era ducha, era bañarse. Claro. Bueno, habíamos tantas palabras, ¿no? Y tú hiciste recién un recuerdo muy interesante de estas bolivianas, que también me encantó esa connotación que tú le das a las cocinerías con estas cocineras bolivianas que eran los que prácticamente alimentaban a todos los solteros que vivían, ¿no? Y otra cosa importante en este cuento, en esa novela, ellas nacen en Uncía, vienen de Uncía, que es un pueblo boliviano que queda en la zona de Potosí. Ya. Llegan a Chile y llegan primero a Aguas Blancas.
Agua Santa, Agua Blanca queda acá, Agua Santa, Agua Santa. en Tarapacá. Llegan a Agua Santa y en Agua Santa por X circunstancias tienen que salir y se vienen a Vergara, en el periodo del año 1930, que es cuando empieza la construcción de Pedro de Valdivia. Y como la oficina de Vergara el año 29 se iba a cerrar, ¿Ya? cuando empieza la construcción de Pedro de Valdivia, se produce un resurgimiento de Vergara. Dijeron, no, hoy no la cerremos porque aquí tenemos el campamento para que viva la gente que va a construir la oficina. Y vamos a sacar el estéril y el árido de aquí de esta oficina, porque ahí sacaban la tierra que después ocupaban en la construcción. Entonces yo meto a las bolivianas trabajando en una cocinería en Vergara, a continuación de Agua Santa, en Vergara. Y ahí ellos se mezclan con otros personajes que son, por ejemplo, que también es inventado, la madre de Juanito de la Pampa, Ya. el niñito que muere en la leyenda que hay de Vergara. La leyenda de Juanito de la Teóricamente Pampa. en esta novela, ficticiamente, ella era una empleada de la cocinería de las bolivianas. Después llegan y también contratan a doña María Cagüín, que no se llamaba María, tenía su nombre verdadero. La contratan, que es un personaje de Pedro de Valdivia, que también trabaja con ellas ahí. Y después finalmente cuando la boliviana se va, es que estoy contando la novela, mejor la dejo ahí, no, claro. Bueno, estoy contando, a lo mejor dejemos ahí porque Ya. va, pero se incorporan elementos que son de la cultura, como la leyenda del Cerro de la Viuda, doña María Cagüín, que son, y Juanito de la Pampa, son tres elementos culturales que están metidos en el cuento como personajes. Que también ahí tú haces alusión a algo también muy característico de La Pampa, que no es nuestro como pampino, sino que es, digamos, a nivel también de los sectores rurales que se dan en otras regiones de Chile. Pero era muy usual los sobrenombres, ¿no? Es muy usual, pues todo el mundo tenía sobrenombre allá. Pues. Y muchos no conocían a la persona por el nombre. La mayoría. Todo claro. era por el sobrenombre. Exactamente. Mucha gente funcionaba con ese esquema y era muy divertido. Era muy divertido algunos sobrenombres porque calzaba muy bien con la persona. Esos Claro. los que más me gustaban. Había otros que los ponían por un apodo, ¿no? O porque lo tenía su papá, su abuelo, etcétera. Pero había unos que eran divertidos porque tenían que ver con la persona, con lo que hacían, lo que trabajaban. Sí. Era una cosa muy simpática. También eso era muy usual a nivel de esta cultura pampina que queremos relevar. Bueno, fíjate que, Juan, ya estamos prácticamente casi ya a las 7 de la tarde. Pasa rápido. Ha pasado muy rápido esta hora de conversación. Y bueno, quizá me queda así como dando vuelta con esta experiencia que tú tienes y con esto que tú has estado publicando. Y luego vamos a conocer mucho más de la producción literaria de Juan Rivera. Él está, digamos, en una etapa todavía de inicio, ¿ah? Sí, pues. A pesar de que ya tiene algunos, no a pesar, sino que gracias que todavía ya tiene algunos premios importantes, como el que comentábamos delante. Primer premio en la primera versión de Cuentos Breves de la Semana de Salitre el año pasado. Ahora este año se le hizo un homenaje, un recuerdo precisamente de eso, de parte de la corporación. Y luego también después, paralelamente, se gana el premio con Senama, que Claro. tenía que ver con Gabriela Mistral. ¿no? Y que también 80 lo tenemos aquí. Tiene en perspectiva este cuento Amor de Remolino, que yo creo que va a ser un exitazo, porque fíjate que aquí tú resumes varios, o sea, nombras o trabajas con varios elementos que son propios de La Pampa. El remolino, que era muy característico. Todavía cuando uno viaja, sí, sí. de repente todavía ve estos remolinos que salen ahí en el desierto. Él quedó, nosotros no vinimos. Claro, la relación de juventud Sí. entre hombre y mujer, los pololeos, en fin, es seria. Muchos se casaron con su vecina, con su vecino. Luego la relación que tú haces de este recuerdo de este mismo personaje que se encuentra con estas chicas y la salva del remolino, pero ahora él lo ve desde su Adultez. problema de ya adulto, con su problema de Alzheimer. Y es uno de los recuerdos que tiene Claro. aquí, es justamente esa escena. Entonces yo creo que este libro va a ser muy importante en Bueno. tu vida literaria, Juan. A mí no me queda más que darte las gracias A por ustedes. haber compartido todo esto a propósito de que acabamos, como decíamos al comienzo, de celebrar la Semana de Salitre en esta segunda versión, y allí Juan Rivera tuvo un papel muy connotado, primero
por su participación en todo esto y además también por el lanzamiento que hizo de este libro que se llama Los Calchillas, que también ya que tiene, son varias páginas, no es tan chiquito, estamos hablando de 160 y tantas páginas. Es una novela bastante desarrollada, digamos. ¿Ah? Así es que toda esta producción, para que a través de estas publicaciones usted conozca mucho más de la vida de Juan Rivera y de su origen pampino, que es lo que nos interesa en esta conversación de hoy. Cultura y cultura pampina. Juan, ¿qué te parece? Muy agradecido por la oportunidad de dar a conocer los trabajos y felicitarte por todo lo que estás haciendo, que indudablemente aporta al gran objetivo que tenemos todos los que estamos con la camiseta puesta. Exactamente. Incentivar y desarrollar la cultura pampina, nortina, ¿no es cierto?, salitrera y todo lo que tenga que ver con esta tierra que nos ha acogido. Perfecto. Oye, Juan, yo te voy a plantear un desafío quizá, en el sentido de que tenemos que hacer que la cultura pampina realmente llegue a todos los niveles de nuestra comunidad, de nuestra sociedad antofagastina. Nosotros estamos conformados por gente que viene de muchas partes, ¿no? Que viene a trabajar en las mineras, muy heterogéneo. Después se van. Bueno, hay algunos debates ahí, pero nuestra región es una región de mucha gente que va y viene. Y yo creo que es interesante a la gente que no es de acá decirle, demostrarle, a través de tus escritos, por ejemplo, como los tuyos y de otros escritores que se han dedicado a esto, a que el que trabaja en la región, el que vive en la región, que no es de acá, conozca nuestra cultura salitrera y se identifique con ella, porque nosotros creemos que la región de Antofagasta se debe identificar por uno de sus elementos, como es la vida en el salitre, que fue muy importante para el desarrollo de esta región. Hasta el día de hoy vivimos gracias a eso. Exactamente. Así que igual que un desafío para que bien, lo tengas pues, ahí en consideración. A usted que ahora está muy creativo y andamos con toda la chispa, de repente le dé una vueltita a ese tema. Bien, ahí pues, en señor. eso vamos a tener, tú cuentas con este espacio para después comentarlo. Muy agradecido. Puede ser la próxima semana, un mes, 2 meses, un año más, no sé, pero usted nos dirá. Bien, pues, bonito desafío. Sí, pues. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, y a usted, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva conversación. Reiterar los agradecimientos a Rescon Antofagasta, que nos permite estar semana a semana conversando con tremendos invitados, distinguidos invitados como el que hemos tenido hoy, Juan Rivera, escritor particularmente de lo que es nuestra cultura pampina. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por acompañarnos y ojalá siga esta conversación en sus casas. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao.